Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Internacional Los Centenarios, Conmemoración e Historia Oficial. Tenemos el privilegio de contar hoy, para impartir la cátedra de esta mañana, al doctor Enrique Flores Cano. Casi no merecería presentación, todos conocemos al doctor Flores Cano, pero voy a dar unos datos muy breves sobre su carrera académica y yo diría sobre todo sobre su carrera intelectual. Como saben ustedes, el doctor Flores Cano es egresado de la maestría en Historia del Colegio de México y recibió el doctorado en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Ha publicado en muchos de los campos de la historia mexicana, desde Mesoamérica hasta los mitos prevalecientes en el siglo XX. Mencionaré solamente algunos de sus títulos: Precios del maíz y crisis agrícola en México, 1708-1810, que es realmente un parteaguas en la historia económica y en la historia de la agricultura mexicana. Origen y desarrollo de los problemas agrícolas en México, 1500-1821. Memoria mexicana. El nuevo pasado mexicano. Memoria indígena. Ensayos fundamentales recientemente y el Atlas Histórico de México, una obra de referencia. Como ustedes saben, también el doctor Flores Cano ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio Fray Bernardino de Sahagún de Lina, el Premio Nacional de Ciencias Sociales, la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Francia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy día el doctor Flores Cano está muy involucrado en las conmemoraciones, pues es director general de proyectos históricos del Consejo Nacional de la Cultura, para la Cultura y las Artes. Me da mucho gusto tener al doctor Flores Cano, porque esta es sin duda su casa. Doctor Flores Cano. Muchas gracias, Ariel. Pues en primer lugar mi reconocimiento al doctor Ariel Rodríguez Curi por esta invitación para participar en este seminario internacional. Me habló de hablar de las historias oficiales. Lo que yo les voy a platicar esta mañana es cómo se formó la idea, primero cómo surgió la independencia, después cómo surgió la idea de nación y finalmente cómo se constituyó la comisión para celebrar el primer centenario de la independencia. Todo ello es producto no solamente, como lo verán aquí, del poder, es una participación también fundamentalmente de los historiadores, de los pintores, de los músicos, de los creadores. Bien, comienzo pues, y está ilustrado, como lo verán, con imágenes, o sea, con la interpretación que los mismos pintores y grabadores dieron de estos acontecimientos. El 27 de septiembre de 1821, como saben, Iturbide, al mando del ejército trigarante, hizo su entrada en la capital del país y el 28 del mismo mes se instaló la Junta Provincial Gubernativa. Ambos acontecimientos culminaron el movimiento independentista iniciado por el cura Miguel Hidalgo. Después de 10 años de guerra, la entrada de Iturbide y el ejército trigarante en la Ciudad de México vino a ser la primera celebración colectiva y una fiesta popular. Estos acontecimientos y la proclamación formal de la independencia fijaron un modelo, una forma popular de recordación histórica
y también un calendario cívico que se había de consolidar en los años siguientes. El 28 de septiembre de 1821, el ejército trigarante recorrió las principales calles de la ciudad, encabezado por el general Agustín Iturbide. En la vanguardia, como ven, iban las parcialidades de indios, los principales títulos de Castilla y crecidísimo número de vecinos, dice un cronista. En distintos momentos de este recorrido, las autoridades de la ciudad y la población le rindieron honores a los libertadores. La avanzada del ejército fue recibida por el ayuntamiento con un arco triunfal y la entrega a Iturbide de las llaves de la ciudad. En este recorrido, flanqueado por multitudes, dice un testigo, no se oyeron otras expresiones que las de viva el padre de la patria, el libertador de Nueva España. El segundo objeto de admiración de las gentes fue el ejército trigarante, compuesto entonces por 8,000 hombres de infantería y 10,000 de caballería. Carlos María de Bustamante, el cronista que narró la gesta independiente, relata que luego de este recorrido, los jefes del ejército, los miembros del ayuntamiento, los representantes indígenas y los títulos de Castilla se trasladaron a la catedral, donde, dice, se entonó el Te Deum por el señor arzobispo. Al día siguiente se instaló la Junta Provisional Gubernativa y se declaró la independencia en el Salón de Acuerdos del antiguo Palacio de los Virreyes. Luego, los miembros de la Junta se dirigieron a la iglesia catedral, donde cada uno, poniendo las manos sobre los evangelios, juró cumplir fielmente el plan de Iguala. Por la noche, la Junta dio a conocer el acta de independencia que declaró a México nación soberana e independiente. El rasgo significativo de esta celebración es que en el mismo año que se festejó la independencia en la capital del país, fue celebrada en el resto del territorio. En el mejor estudio sobre los actos que saludaron la independencia, el historiador colombiano Javier Ocampo, quien hizo su tesis aquí, mostró que su celebración se realizó en todo el territorio. En las ciudades y pueblos del interior, la fiesta popular hizo pública la separación política de España y su celebración en los rincones más alejados dio a conocer la buena nueva a los diferentes sectores sociales. El antecedente de la fiesta colectiva en México se remonta a la conmemoración religiosa. El primer festejo de la nación independiente recoge las formas y los símbolos de la celebración religiosa, pero les otorga un nuevo sentido y hace aparecer otros actores, espacios, tiempos e imaginarios. Los actores de la nueva ceremonia cívica son el héroe libertador, el ejército trigarante y la nación independiente. Iturbide y su ejército ocupan el espacio central de las ceremonias. Hacia ellos converge la aclamación popular y son los personajes más representados en los carros alegóricos, los arcos triunfales, las pinturas y las escenas que reproducen en forma realista o simbólica la liberación de la patria. En casi todos los escenarios se representa a la nación bajo la figura de una joven indígena que es liberada de sus cadenas por Iturbide o es conducida por el héroe hacia el sitial más alto. Los antiguos recintos planeados para celebrar otras ceremonias y héroes se transforman y le dan cabida al nuevo culto patriótico. Un ejemplo de estas transformaciones es el de la Plaza Mayor de la capital, donde se levantaba la estatua ecuestre de Carlos IV. El 27 de octubre, con motivo de la jura de independencia, la estatua fue cubierta
para festejar en ese mismo sitio la separación de la monarquía española. Estos actos muestran el entrelazamiento de tradiciones antiguas con concepciones políticas modernas. En la capital y las ciudades del interior, al mismo tiempo que se hace repicar las campanas para festejar la independencia, se multiplican los proyectos que proponen erigir estatuas, columnas, pirámides y obeliscos republicanos dedicados a honrar a los héroes. Como ocurre con otros movimientos políticos, en la insurgencia mexicana, el manejo del tiempo y la fijación del calendario revolucionario son actos imperativos. No admiten más fechas y conmemoraciones que las que dicta el movimiento triunfador. Por esa razón, la fecha de la consumación de la independencia por Iturbide fue asumida como definitoria del proceso insurgente y como el momento fundador de la nación. Los independentistas de 1821 proclamaron el 27 de septiembre el día del nacimiento de la nación, borraron el 16 de septiembre de 1810 y olvidaron las efemérides que los primeros insurgentes habían proclamado momentos gloriosos de la gesta revolucionaria. Las acciones de los iniciadores del proceso de emancipación fueron caracterizadas como fases negativas, como actos en los que imperaba la violencia, la destrucción y la guerra civil. La fiesta revolucionaria produce también nuevos símbolos e imágenes visuales. Los primeros insurgentes, Hidalgo y Morelos, eran sacerdotes y le dieron a sus ejércitos símbolos religiosos como estandarte. Iturbide, en cambio, formado en el ejército realista que combatió a los primeros insurgentes, se vale de símbolos militares para difundir sus programas emancipadores. Como se ha visto, convierte la parada militar en centro de la admiración pública y en celebración colectiva. Promueve también la parafernalia de las insignias, los uniformes, las galas y el boato que en adelante caracterizaban al caudillo militar. A Iturbide se debe también la institucionalización de uno de los primeros símbolos nacionales, la bandera. El Plan de Iguala, que dio a conocer en 1821, descansaba en tres principios: la conservación de la religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna, la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado y la unión entre americanos y europeos. Estas eran las tres garantías de donde tomó el nombre el ejército que sostenía aquel plan, y a esto aluden los tres colores de la bandera que se adoptó. El color blanco simbolizaba la pureza de la religión, el encarnado la unión de los americanos y españoles, y el verde la independencia. Cuando se derrumbó el imperio de Iturbide, el Congreso adoptó la República Federal como forma de gobierno y convirtió los antiguos emblemas de la patria en emblemas del Estado. En la Constitución Federal de 1824 se ve el águila combatiendo con la serpiente, ya sin corona, parada sobre el nopal heráldico que brota del montículo que emerge de la laguna. La República mantuvo la bandera tricolor del ejército trigarante, y esa bandera fue en adelante el símbolo representativo de la nación independiente. Era la imagen visual que en los actos públicos identificaba a la patria liberada y expresaba los sentimientos de unidad e identidad nacionales. Fue el primer emblema cívico no religioso
que unió a la antigua insignia de los mexicas con los principios y las banderas surgidas de la liberación nacional. Los sentimientos patrióticos tradicionales, la idea de compartir territorio, lengua, religión y pasado se integraron al proyecto moderno de construir una nación soberana dedicada a la persecución del bien común, apoyada en la insurgencia libertaria y en el pensamiento político moderno. La nación se asumió libre y creó un porvenir para realizar en él un proyecto histórico propio centrado en el Estado autónomo. A su vez, la transformación radical del presente y la creación de un horizonte abierto al futuro modificaron la concepción que se tenía de la memoria del pasado. La independencia política de España y la decisión de emprender un proyecto colectivo crearon un sujeto nuevo de la narración histórica, el Estado Nacional. Por primera vez, en lugar de un territorio fragmentado y gobernado por poderes extraños, los mexicanos consideraron su país, las diferentes partes que lo integraban, su población y su pasado como una entidad unitaria. A partir de entonces, más allá de las pugnas políticas, de las contradicciones internas, de las diferencias sociales, la nación política se contempló como una entidad territorial, social, que tenía un origen, un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. El surgimiento de una entidad política que integraba en sí misma las diferentes partes de la nación fue el nuevo sujeto de la historia. El imperio de Iturbide concluyó, como recuerdan, de manera catastrófica en marzo de 1823. Ante la precipitada abdicación del emperador, el Congreso adoptó la República Federal como forma de gobierno, una decisión que transformó los antiguos emblemas de la patria. En la Constitución Federal de 1824, el emblema que aparece en el escudo nacional es el del águila combatiendo con la serpiente. Sin embargo, aun cuando el escudo del águila y el nopal y la bandera tricolor serán en adelante los emblemas oficiales de la República, la imagen que representa la patria en el siglo XIX es la de una mujer mestiza, adornada, como ven, con collares de perla, vestido vernáculo y acompañada por el carcaj y las flechas y el cuerno de la abundancia que alude a su riqueza. Esta fue la imagen canónica de la patria mexicana que veremos reproducirse a lo largo del siglo con ligeras variantes. Una magnífica alegoría de México de la primera mitad del siglo reproduce esta imagen. Aquí una bella mujer de gesto altivo, con faldellín de plumas y coronada por una diadema y un penacho tricolor, sostiene en su mano un arco y en la otra el cuerno de la abundancia. A sus pies ven el águila y el lienzo tricolor. Otra alegoría, pintada con vivos colores, presenta la patria cubierta con faldellín y capa coronada por un tocado de plumas. La custodian 4 banderas tricolores y arriba de ella se ve volar un águila que sostiene en el pico una corona de laurel. Otra serie de imágenes recuerda el sacrificio de los héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria. Poco después de proclamada la independencia, brotaron iniciativas para honrar a los héroes, como se aprecia en una litografía donde la patria conmemora la memoria de Hidalgo, Allende e Iturbide. Una emotiva pintura de Felipe Castro, La tumba de Hidalgo, exhibe a la patria postrada ante el mausoleo del héroe.
Como lo ha mostrado el historiador Carlos Errejón, entre 1825 y 1834, el discurso cívico sustituye al antiguo sermón patriótico y la fiesta por excelencia es la celebración de la independencia el 16 de septiembre. En los discursos que celebran este acontecimiento se atribuye a Hidalgo la gloria de haber iniciado la liberación de la patria. Desde esos años, el 16 de septiembre fue considerado el día primordial, el umbral de la vida. Hidalgo pasó a ser el fundador de la nación independiente. La Constitución de 1857, al resumir los ideales de soberanía política y territorial, independencia y defensa de los derechos individuales, se convirtió en el emblema del Partido Liberal. Al lado de este símbolo aparecieron otras imágenes y alegorías de la patria, la república y la nación. Al contrario de los emblemas anteriores, asentados en la pertenencia étnica, el territorio ancestral o la imagen religiosa, los símbolos liberales son seculares, republicanos y cívicos. Así, uno de los efectos derivados de la derrota ante Estados Unidos fue la decisión de crear símbolos que expresaran la unidad y los valores nacionales. En 1854, las autoridades organizaron un certamen para sacar de ahí el canto que expresara los sentimientos patrióticos de la población. Los triunfadores, como recuerdan, fueron el poeta Francisco González Bocanegra y el músico catalán Jaime Nuno, y su canto se convirtió en el himno nacional. Los liberales de la época de la Reforma vivieron la terrible experiencia de las guerras intestinas, la intervención norteamericana de 1846 y el imperialismo francés que promovió el imperio de Maximiliano en 1864 y 1867. Contra esos desastres nacionales, los liberales levantaron la bandera de la Constitución de 1857. Defendieron las leyes de reforma que separaron a la Iglesia del Estado, proclamaron el Estado laico y vieron en la educación el instrumento idóneo para consolidar la República Liberal. Benito Juárez fue para la generación de la Reforma el defensor inquebrantable de la patria y la encarnación de los ideales liberales y republicanos. Conforme se fueron extendiendo estas ideas en las acciones y los escritos de los liberales, comenzaron a aparecer alegorías de la patria influidas por la iconografía francesa. Entre estas puede citarse la casi ignorada colección de alegorías de la patria que aparece a mediados del siglo XIX en la época de la Reforma. En contraste con las imágenes anteriores, centradas en la mujer indígena, criolla o mestiza, estas alegorías resaltan los símbolos políticos republicanos. En numerosas imágenes que representan el escudo nacional, el poder presidencial o las efemérides del 15 de septiembre, sobresale, como ven, el gorro frigio de los revolucionarios franceses de 1789. En otros grabados y pinturas, la patria aparece con atavíos republicanos o imita en su pose y en los símbolos las representaciones de la Marianne francesa. La meditación sobre los orígenes y la identidad que recorre estos años condujo a una revaloración crítica de la memoria histórica, la revisión intensa del pasado y el escrutinio de las diferencias
negaciones y contradicciones que se advertían entre una época y otra, llevó a la generación de la Reforma a proponer una nueva interpretación del desarrollo histórico de la nación. José María Vigil y otros intelectuales habían observado que la condena y exaltación del pasado prehispánico, por un lado, o el vituperio del virreinato como una época dominada por el oscurantismo religioso, por el otro, eran obstáculos formidables para el conocimiento de la propia historia y motivos de discordia antes que de unión entre los mexicanos. Vicente Riva Palacio, el destacado político, periodista, novelista y defensor armado de la patria, llegó a la misma conclusión y fue el primero en diseñar una gran empresa historiadora que le brindara unidad y coherencia a los distintos pasados del país que entonces contendían uno contra el otro. Riva Palacio imaginó un libro que contara las diversas historias de la nación bajo un hilo conductor unitario. El libro que diseñó habría de ser, como dice su subtítulo, una historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México, desde la antigüedad más remota hasta la época actual. Para su realización convocó a un grupo selecto de escritores, historiadores y editores, y con esos recursos compuso la primera gran obra colectiva del devenir histórico de México desde los tiempos prehispánicos hasta la Reforma. Tres rasgos abonaron el éxito inusitado de este libro. Primero, México a través de los siglos integró en una misma obra los distintos pasados del país. En lugar de estar distanciados o de chocar entre sí, el pasado prehispánico, el virreinato y la época moderna comparecían unidos en este libro, formando distintas etapas de un mismo desarrollo nacional. El segundo logro de México a través de los siglos fue presentar estos distintos pasados como si formaran parte de un mismo proceso evolutivo cuyo transcurso iba forjando la deseada integración y cumplía, como se decía entonces, las leyes inmutables del progreso. La idea de evolución que predomina en esta obra le da sustento a la tesis que propone una lenta fusión de la población nativa con la europea y la progresiva integración del territorio, y hace concluir esos procesos en la fundación de la República, en la constitución de la nueva nación. El tercer acierto de México a través de los siglos se debe a su envoltura. Sus 5 volúmenes resumían el conocimiento acumulado sobre ese inmenso pasado en capítulos escritos en una prosa clara, precisa y aleccionadora. La exposición ecuánime de los episodios más dramáticos que había vivido el país, aunada a la cualidad de ser la primera obra abarcadora de todos sus pasados, la convirtieron en el relato ejemplar de la historia mexicana. A estas virtudes se sumó un despliegue iconográfico que no se había visto nunca en los libros de historia. Vicente Riva Palacio cuidó en persona que toda la obra estuviera ilustrada con dibujos, grabados y litografías del paisaje, los monumentos y las ciudades, retratos de personajes, copias de documentos, mapas, autógrafos y testimonios gráficos que por sí mismos representaban diversos escenarios de la historia de la nación. La compulsión de crearle una identidad histórica y cultural a la nación independiente fue una ambición compartida
por los gobiernos conservadores y liberales, pero solo bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz hubo la paz y la disponibilidad económica, sobre todo, para imprimirle a la recuperación del pasado un nuevo aliento. Desde el primer gobierno de Díaz se manifiesta un interés decidido por apoyar el estudio del pasado remoto y se asiste también a una revaloración de las culturas indígenas. Entre 1870 y 1910, las imágenes que provienen de ese pasado se transformaron en íconos nacionalistas y en emblemas del Estado porfiriano. Bajo la dirección del historiador Francisco del Paso y Troncoso y con el apoyo de Justo Sierra en la Secretaría de Educación, el antiguo Museo Mexicano vino a ser un edificio privilegiado en el escenario cultural de la capital y un centro de acumulación de conocimientos y formación de nuevos especialistas en historia, lingüística, etnografía y arqueología. Durante las fiestas que celebraron el centenario de la Independencia, este museo fue uno de los lugares más concurridos. Entonces se transformó su contenido y se inauguraron nuevas salas dedicadas a la historia antigua, el virreinato y la república. Por primera vez, los distintos espacios del museo mostraron el desenvolvimiento histórico del país siguiendo la secuencia cronológica establecida por México a través de los siglos. Pero la pieza fuerte era la sala de monolitos, el área más espaciosa donde se habían reunido las obras monumentales de la Piedra del Sol, la Coatlicue, la llamada Piedra de Tizoc, la cabeza colosal de Coyolxauhqui, la Piedra de Tizoc, etcétera. Así, por obra de un cuidadoso despliegue museográfico, los monumentos de la antigüedad, pero sobre todo los de estirpe azteca, pasaron a ocupar el lugar de los símbolos de la identidad mexicana. En esta nueva concepción del museo, la recuperación del pasado se convirtió en un instrumento poderoso de identidad y el museo en un santuario de la historia patria. A su vez, la historia patria vino a ser el eje de un programa escolar que transmitió la idea de una memoria nacional asentada en un pasado compartido por los diversos componentes de la población. Así, a lo largo de un proceso complejo y mediante una imbricación entre las antigüedades, la pintura, el libro, el museo y los medios modernos de difusión, se creó una nueva imagen del país. En las cartas geográficas, el territorio apareció claramente demarcado, con la particularidad que sus diversas regiones tenían una identidad y un pasado propios, pues una serie de estampas mostraba su rostro cambiante a través del tiempo, sus paisajes y personajes icónicos anudados en el hilo de la historia nacional. No es un azar que poco después de la guerra de 1847 y de la invasión francesa surgiera una reconstrucción del pasado que imaginó a un país variado y sin embargo único en los mexicanos pintados por sí mismo, o en México y sus alrededores, o en el libro Las Glorias Nacionales, o en el libro Hombres Ilustres Mexicanos, hasta culminar con la suma de todas esas recuperaciones, el Atlas histórico, pintoresco de los Estados Unidos mexicanos, de Antonio García Cubas, publicado en 1885. El Atlas de García Cubas incorporó en sus páginas estos variados intentos de representar en imágenes la historia de la nación, pues fue concebido como una galería donde se escenificaba la construcción de la República. Contenía un catálogo
de sus fisonomías hasta entonces reconocidas: la carta política, etnográfica, eclesiástica, orográfica, hidrográfica, marítima, agrícola y minera, cada una ilustrada con sus rasgos físicos e históricos sobresalientes. Por primera vez presentaba una carta arqueológica, acompañada por los monumentos notables que albergaba el Museo Nacional. Incluía también una carta política del Reino de la Nueva España, escoltada por una galería de los virreyes. Así, el territorio, los distintos pasados y la variada situación actual aparecían integrados en un solo libro que desde entonces adquirió la fama de Compendio de la Mexicanidad, una suerte de relicario laico de lo mexicano. De este modo, mediante el uso alternativo de la pintura, el periodismo gráfico y el libro, los gobiernos de fines de siglo imprimieron en la población la imagen de un México sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente y proyectado hacia el futuro, como lo expresa con gran fuerza esta alegoría de Casimiro Castro del México independiente. La celebración del centenario de la independencia en septiembre de 1910 vino a ser la coronación del imaginario nacionalista forjado por los políticos, intelectuales, artistas y creadores del porfirismo. Esta apoteosis del patriotismo fue cuidadosamente planeada de tal manera que una porción importante del excedente económico generado en ese tiempo se aplicó a los costosos monumentos y obras públicas que entonces se inauguraron, así como a las innumerables recepciones, ceremonias, conferencias, congresos y exposiciones que hicieron de esa conmemoración la más lucida en la historia de los fastos nacionales. El centenario de la independencia se celebró en todo el territorio, pero los festejos significativos tuvieron lugar en la capital de la República, como lo muestra la crónica oficial. Los festejos del centenario comenzaron el 14 de septiembre de 1910 con una gran procesión cívica formada por todos los sectores de la sociedad y un homenaje luctuoso a los restos de los héroes de la independencia en la catedral, donde ahí reposaban. El día siguiente tuvo lugar el tradicional desfile, que en esta ocasión ofreció una representación de los momentos fundadores de la nación: la conquista, el virreinato y la independencia. En la noche tuvo lugar la ceremonia del grito, enmarcado esta vez por la novedad espectacular de la iluminación eléctrica que se estrenó entonces. Al día siguiente se inauguró la Columna de la Independencia, el monumento que por su grandiosidad y simbolismo se convirtió en el ícono de la nación moderna. En su base, esculpidas en mármol, destacaban las figuras de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo, y su fuste esbelto estaba rematado por la victoria alada, el símbolo de la patria liberada. El 18 del mismo mes se inauguró el monumento a Benito Juárez, diseñado también en estilo neoclásico y realizado en mármol y bronce. Mediante este monumento solemne, Porfirio Díaz, enemigo político de Juárez, reconoció la deuda que la República tenía con el impulsor de las leyes de reforma que establecieron los fundamentos del Estado liberal y con el defensor de la integridad de la nación frente a las agresiones imperialistas.
El Paseo de la Reforma, volvamos atrás, el Paseo de la Reforma con sus monumentos a Cuauhtémoc, Cristóbal Colón, la estatua ecuestre de Carlos IV, la columna de la Independencia y el mausoleo de Benito Juárez, eran una síntesis de los episodios constructores de la nación, un libro que se leía paseando y un homenaje teatralizado a los héroes de la patria. En las fiestas, inauguraciones y discursos que describe la crónica oficial, las palabras canónicas fueron independencia, paz y progreso, voces similares a los lemas que identificaron al gobierno de Porfirio Díaz. De esta manera, la conmemoración del centenario de la independencia se transformó en un teatro escenificado con derroche de recursos en la capital del país y focalizado en la persona de Porfirio Díaz. En cada una de estas ceremonias emergía en la escena final la figura imponente del presidente de la República, cuya imagen recorría luego las capitales y ciudades del interior, proyectada por los medios de comunicación. La difusión de la imagen de Porfirio Díaz en los festejos del centenario es una obra maestra de propaganda política que merece un estudio específico como representación teatralizada del poder. Aquí solo me referiré a las imágenes en las que Díaz aparece como encarnación de la patria, la república o la nación. La crónica oficial del centenario y el álbum gráfico de la República Mexicana contienen la mejor colección de fotografías en las que el presidente encabeza las ceremonias, desfiles y homenajes a los héroes de la patria y a los fundadores y defensores de la nación. Al lado de esa dilatada iconografía oficial, Carlos Monsiváis rescató una magnífica colección de imágenes populares que dan cuenta de la profundidad que alcanzó esta celebración en el imaginario colectivo. Así, una serie de estampas y platos pintados presentan la imagen de Porfirio Díaz como general victorioso, ícono nacional, rodeado de monumentos y personajes representativos del presidente de la República. Otras imágenes lo muestran acompañado por miembros de su gabinete. Una colección de estampas de manufactura popular, las más numerosas durante las fiestas del centenario, presentan el retrato de Díaz acompañado de las efigies de Hidalgo y de Juárez o de ambos, equiparándolo con los fundadores de la nación independiente. La clave que explica el esplendor de los festejos del centenario es el tamaño y la fuerza alcanzados por el Estado porfiriano. En contraste con el perfil disminuido de las fiestas que celebraron la independencia en 1821 o en la época de Juárez, en 1910 son las instituciones del Estado, los ministerios o secretarías, el ejército, los gobiernos estatales y municipales y el aparato administrativo los ejecutores del vasto programa de celebraciones. El análisis de la crónica oficial de las fiestas del centenario muestra que en estas instituciones descansó la organización de ese gran y extenso programa de festejos, la coordinación de los múltiples sectores, burocracias y grupos participantes y la calculada efectividad de su realización. Con perfecto dominio del arte de la manipulación, Porfirio Díaz hizo coincidir el programa de festejos con la apertura de las obras realizadas por su gobierno y con una serie de exposiciones que reunieron a los diversos sectores productivos, agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes, y a los gremios de profesionistas, educadores, médicos, ingenieros, arquitectos,
Este programa exhaustivo e incluyente culminó con la inauguración de un elenco de nuevas instituciones educativas y culturales: la Universidad Nacional, la Escuela de Estudios Superiores, el Congreso Internacional de Americanistas, el Museo Nacional, ahora llamado de Arqueología, Historia y Etnología, el Museo Tecnológico Industrial, etcétera. De esta manera, la celebración del primer centenario de la independencia se transformó en una exaltación de las obras realizadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Los festejos del centenario, además de su proyección internacional ante el cuerpo diplomático y los invitados especiales, y de su relación íntima con los miembros del gobierno, el capital y la Iglesia, tuvieron una repercusión profunda en los sectores medios y populares. Junto a los desfiles, bailes, corridas de toros y estallidos pirotécnicos, la Comisión del Centenario promovió una propaganda iconográfica dedicada a estos sectores, que se tradujo en una colección de estampas que festejaban a los héroes de la patria o celebraban la Declaración de la Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821. Durante los 30 días que duraron estas fiestas, proliferaron las medallas conmemorativas y las imágenes patrióticas, la rica colección de estampas, banderas, platos pintados, anillos de puros, tarjetas postales, juegos infantiles y artefactos con imágenes de los héroes de la independencia y los emblemas de la patria, brinda una idea del alcance popular que tuvo esta celebración y del manejo que de ella hizo el presidente Porfirio Díaz. Finalmente, los municipios y los estados de la Federación, los historiadores y las instituciones académicas, las organizaciones políticas y la sociedad civil, vamos a celebrar muy pronto el bicentenario de la independencia. Hace 2 años todavía pensaba que los mexicanos podíamos trabajar juntos para que la conmemoración de la fundación de la República y del Estado Nacional no fueran la celebración del poder. Sin embargo, los acontecimientos del fin de semana pasada muestran que el gobierno actual repite otra vez el discurso hegemónico y centralista de hace 100 años. El agravio mayor a los fundadores del Estado Nacional es exhumar sus restos y convertirlos en desfile necrofílico. Más grave aún es destruir el simbolismo cívico y político de la columna de la independencia, un ícono nacional venerado por la mayoría de los mexicanos, y transportar los restos de los iniciadores de la independencia al recinto oficial del poder, el Palacio Nacional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Florescano. Tenemos unos 5 o 10 minutos para unas preguntas, por favor, muy concisas para el doctor Florescano. Por favor. ¿En qué momento se empieza a incorporar a la iconografía de la independencia, no nomás a la iconografía, sino, digamos, al concepto mismo del México independiente, del Imperio Mexicano, el pasado prehispánico, cuando fueron un grupo de criollos los que consumaron la independencia? Bueno, empieza realmente desde la mitad del siglo XIX. Yo no incorporé aquí, por cuestiones de tiempo, la rica iconografía popular.
las imágenes en cerámica, pintura, vidrio, tejido, que empiezan a aparecer con motivo de la independencia entre los sectores populares y que luego se enriquece tremendamente por la visita de los viajeros. Humboldt ya desde 1810-11 hizo publicar en Europa las primeras imágenes de esta iconografía popular y los primeros códices, estatuas y monumentos prehispánicos. Después una serie enorme de viajeros ingleses, italianos, españoles, etcétera, vienen a México y con ese sentido de exotismo recogen los personajes populares. De ahí viene la china poblana, la vendedora del mercado, el charro, etcétera, que se vuelven personajes icónicos de lo mexicano. Y finalmente, a partir de esta tremenda identificación de sectores populares con su pasado, la misma Academia Mexicana de las Artes hace un programa, hace un proyecto de pintura mexicana para el cual dona una cantidad importante de dinero y premia a los mejores cuadros con contenido histórico mexicano. Esto ocurre en 1857-1867. Después, el mismo Maximiliano es el primero que manda a hacer retratos de los iniciadores de la independencia, y esos retratos todavía están, algunos de ellos, en el Museo de Historia de aquí. Así que es un proceso que empieza primero de manera popular, el periodismo gráfico lo desarrolla más y finalmente se incorpora ya en el porfiriato, en los programas oficiales. No me quedó claro si los monumentos del Paseo de la Reforma, donde, bueno, es Cuauhtémoc, ¿es en el momento del centenario que se inauguran? No, inicia en 1887 el mismo creador de México a través de los siglos, que entonces era secretario de Fomento. Es la primera indígena que aparece en un monumento público. ¿Otra pregunta? ¿Qué ha pasado con todas las estatuas que había en el Paseo de la Reforma? Que yo las vi muchas veces, de los héroes de la independencia. Ya no existen. ¿Dónde están? No, están todas ahí, nada más que ahora están cubiertas por el nuevo escenario de edificios, árboles y puestos que continuamente se ponen en el paseo, pero están ahí. Pero ya casi ningún mexicano, salvo algunos historiadores, reconoce a cada uno de los héroes que están ahí. Son también una promoción que se hizo para que no solamente los héroes que celebramos o que nacieron en la capital de la República estuvieran ahí, sino que hubiera representaciones de los héroes de cada estado del país. Entonces se tenía la idea, que ahora se ha olvidado, que tanto la independencia como la revolución fueron movimientos que surgieron en el interior del país, fueron prácticamente los movimientos que crearon el federalismo, que todavía hoy nos sustenta, pero hay prácticamente todo se hace otra vez desde la capital del país y a los estados se les impone. Ahora mismo esta comisión del Bicentenario está imponiendo esos relojes que todos se han descompuesto en cada estado y que iban a celebrar el momento en que nos íbamos aproximando a 1810, o otros gastos inútiles pero muy costosos que son mandados desde aquí sin conocimiento de los gobiernos de los estados y que piden que en 2 días se pongan en las plazas de cada capital de los estados. Pero bueno, esta idea sí era tener aquí en la capital
representados a los principales héroes, no solamente de la independencia, sino también del movimiento de la Reforma. Una última pregunta, Aurelia. Y mi pregunta tenía que ver con lo que comentaba en este instante, justamente, que en el relato que nos hizo sobre cómo se van proyectando la simbología y calendario, bueno, cívico a lo largo del siglo XIX, todo pareciera proyectarse desde la capital. Entonces yo quisiera saber cómo permean toda esa simbología en el resto de la República, y si hubo adaptaciones y si fue también un proceso recíproco, ¿no? En donde desde los estados se incorporaran cosas en este cuadro centralista. Sí, don Porfirio tuvo todavía una sensación, una decisión más federalista. Inauguró muchos monumentos en el interior del país, sobre todo las presidencias municipales. Si ustedes van a algunos pueblos todavía que no se han modernizado, encuentran el Palacio Municipal con el escudo nacional. Esas son obras porfirianas. Ahora actualmente, afortunadamente, los estados han hecho por sí mismos, han creado sus comisiones estatales y cada uno está desarrollando diversas actividades, la mayoría con independencia de la Comisión Nacional y sin apoyo, porque a cada estado le dieron únicamente 15 millones de pesos para las conmemoraciones, pero aquí solamente, en cambio, algunos estados panistas como Guanajuato tienen nomás para un edificio 1,000 millones de pesos. Entonces, es increíble, esto no se ha observado, pero ojalá se hiciera una estadística del reparto del dinero nacional para que se vea cómo otra vez se centralizó los festejos aquí y a los estados realmente se les repartieron miserias. Pero los estados, repito, muchos de ellos están haciendo obras propias muy modestas, pero muy importantes. En algunas están haciendo obras importantísimas de reconstrucción de la infraestructura cultural, bibliotecas, museos, en San Luis Potosí, en Puebla, en Jalisco, en Monterrey, en Guadalajara. Bueno, en muchos lugares tenemos programas muy importantes, pero que se han hecho con apoyo del gobierno estatal. Más importante es la participación ciudadana. En los municipios hay muchas actividades, porque también la historia oficial pues se olvida de los héroes reconocidos en la historia local y regional. Y hay un reclamo tremendo de héroes olvidados y sobre todo también de mujeres olvidadas. Entonces en los municipios se ve mucho esa acción cívica, en las escuelas, maestros, bibliotecarios que están tratando de recordar ese acontecimiento y celebrar con sus pocos recursos su propia forma de conmemorar la independencia. Muchas gracias.